Debemos ser muy conscientes del cajón desastre de las diversas tipologías que hay. Trabajadores autónomos, profesionales autónomos, empresarios autónomos, trabajadores autónomos dependientes, autónomos agrarios, bueno, en fin, otros tipos. Emprendedores, que autónomos, que empresas familiares, que pymes han soportado duramente el envite de la crisis y que muchas, por desgracia, han caído, pero otras han aguantado y han contribuido de una manera importante, han contribuido a aguantar y resistir y permitir que la economía haya resurgido. Y por eso tenemos la obligación de asentar, de crear esas bases para que esto no vuelva a ocurrir. Y es fundamental para eso, pues probablemente y sin ninguna duda, que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Y es fundamental también que no se destruya ese marco normativo. También es fundamental aplicar políticas de crecimiento, también es fundamental, por supuesto, políticas impositivas que sean acertadas y que sean justas. Y esta tarea no es exclusiva del Gobierno de la Nación, es una obligación del conjunto del arco parlamentario y, como lo es también, de nuestra comunidad autónoma. Aquí también tenemos la obligación de aportar nuestro grano de arena de una manera importante. Conocíamos en enero que Aragón era una de las 9 comunidades que habían perdido autónomos en 2017, 729. Y esta tendencia negativa se ha prolongado durante 4 años. Bien, tenemos algunos de los factores de riesgo que dificultan un mejor crecimiento. Llevamos 3 años esperando la ley de autónomos. ¿Y por qué no podemos ampliar la tarifa plana de 50 euros de un año a 2? ¿O por qué no los desempleados cuenten con ayudas si quieren emprender y darse de alta como autónomos, destinados, por supuesto, a la puesta en marcha de gastos del negocio? ¿O por qué no asesoramientos gratuitos y específicos? ¿O con los planes de relevo generacional? Alguno de ustedes también lo ha mencionado y que son fundamentales en estos momentos saber ponerlos en marcha. Que estamos ante una legislatura con muchos incumplimientos. Y reconocer eso no es faltar a la verdad. 3 presupuestos, 3 años, creo que es tiempo suficiente. Ahora no se quejen. Creo que aprietan otras cosas en estos momentos. Bien, aún así, si deciden llevar adelante una ley de autónomos y entienden oportunas nuestras aportaciones, nuestras visiones, nuestras colaboraciones, pues nos tendrán ahí si así lo entienden oportuno, porque he visto que en el diálogo que entre ustedes han mantenido parece que los demás formamos parte de la exclusión a la hora de interpretar esa norma. Muchas gracias, señora presidenta.